Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario virtual de investigación. El día de hoy les voy a presentar los resultados obtenidos en este estudio que lleva por título la variante RS178-4042 del gen CIT2 está asociada con el síndrome metabólico a través de niveles bajos de HDL en población mexicana. Este proyecto se realizó en el Laboratorio de Genómica del Metabolismo Óseo de este instituto. Uno de los criterios más utilizados para el diagnóstico de síndrome metabólico es el propuesto por la ATP3, que lo definen como la presencia de 3 o más de las siguientes alteraciones metabólicas. La obesidad central, la cual está determinada por una elevada circunferencia de cintura, siendo mayor o igual a 102 centímetros para hombres y mayor o igual a 88 centímetros para mujeres. La hipertensión arterial, superior a 130/85 milímetros de mercurio para la tensión sistólica y diastólica respectivamente. Niveles elevados de glucosa en ayuno, con valores superiores a 100 miligramos por decilitro. Niveles bajos de HDL, menores a 40 miligramos por decilitro para hombres y 50 miligramos por decilitro para mujeres. Y los niveles elevados de triglicéridos, que se define como niveles superiores a 150 miligramos por decilitro. Aunado a estas alteraciones, este síndrome tiene gran relevancia en la salud pública, debido a que es una de las principales causas de atención médica, ya que se ha asociado con un incremento en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial e incluso la muerte. A nivel mundial, se ha estimado que aproximadamente más de la mitad de la población padece de este síndrome. Particularmente, México es uno de los países con mayor prevalencia de síndrome metabólico, ya que 4 de cada 10 mexicanos lo padece. La encuesta de INSANUD en 2006 reportó una prevalencia del 41.6%. Sin embargo, en estudios más recientes se ha reportado hasta un 50%, siendo uno de los más altos índices no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Es importante resaltar que la población mexicana tiene antecedentes genéticos particulares. Los mexicanos somos más propensos a sufrir hipertrigliceridemia, intolerancia a la glucosa y obesidad a edad más temprana que la población caucásica. Además, tenemos una tendencia a acumular mayor cantidad de grasa abdominal, lo que resulta en un mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. La etiología de este síndrome no se conoce con certeza. Sin embargo, se ha reportado que diversos factores, tanto ambientales como genéticos, contribuyen a la aparición o exacerbación de este. El grupo de investigación, desde hace varios años, se ha dado a la tarea de identificar algunos factores de riesgo asociados con el síndrome metabólico en una población de trabajadores de la salud del estado de Morelos. Un estudio realizado por Méndez y colaboradores en población mexicana mostró que la mala calidad en los hábitos alimenticios, como la presencia de distractores, saltarse comidas o comer demasiado rápido, pueden ser factores que predisponen al incremento en la ingesta de calorías y bebidas azucaradas. Por lo tanto, un factor de riesgo de desarrollar síndrome metabólico o resistencia a la insulina, incluso 11 veces mayor que las personas con hábitos alimenticios saludables. Otro estudio realizado en 2010 determinó que el consumo de más de 2 bebidas azucaradas al día incrementa al doble el riesgo de desarrollar síndrome metabólico, en comparación con aquellas personas que no consumen estas bebidas. También se reportó que al menos 30 minutos de actividad física al día disminuye significativamente el riesgo de desarrollar este síndrome o alguno de sus componentes. Debido a que esta es una enfermedad compleja, también se han realizado diversas investigaciones en las cuales se ha determinado que los antecedentes genéticos juegan un papel muy importante en el desarrollo o exacerbación de este síndrome. Se ha determinado que la heredabilidad del síndrome metabólico varía de un 13 a un 30%,
e incluso algunos componentes individuales pueden alcanzar hasta un 50%. Se han desarrollado diversos estudios de asociación del genoma completo en el cual se han identificado polimorfismos de un solo nucleótido asociados a los componentes individuales de este síndrome. La mayoría de estas variantes se han localizado dentro o cerca de genes que regulan el metabolismo de lípidos, los cuales han resultado ser relevantes en su etiología. Cabe señalar que estas variantes genéticas son de gran interés cuando su frecuencia varía entre poblaciones, debido a que esto podría ayudar a dilucidar su papel funcional y su asociación en la expresión de genes. A la fecha, gran parte de esta variación genética asociada con poblaciones de origen no europea, como nuestra población, aún no se conoce, por lo que la búsqueda de SNPs asociados al desarrollo de este síndrome son de gran interés. Previamente, nosotros realizamos un GWAS piloto en mujeres postmenopáusicas mexicano-mestizas, las cuales forman parte de un estudio de corte de trabajadores de la salud del IMSS Morelos. En este estudio, enfocado en la identificación de variantes genéticas asociadas a la densidad mineral ósea, nosotros también identificamos SNPs asociados a varios rasgos metabólicos, tales como los niveles de vitamina D, HDL, triglicéridos, colesterol total, entre otros, y algunos, como el ácido úrico, ya han sido previamente descritos. En los resultados obtenidos de este estudio, nosotros observamos que ninguno de los SNPs derivados de este GWAS piloto cumplían con los criterios convencionales de asociación de genoma completo, por lo que no hubo diferencias significativas al comparar las frecuencias de los SNPs entre nuestra población de estudio y la población europea, por lo cual nos enfocamos en la búsqueda dirigida de SNPs que presentaron una asociación sugestiva y de aquellos localizados en regiones previamente asociadas con el síndrome metabólico, el colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos en población europea y asiática. También realizamos una búsqueda en los catálogos de GWAS y PubMed de las regiones genéticas reportadas recientemente para el síndrome metabólico y sus componentes. En esta búsqueda bibliográfica, observamos un estudio de GWAS en población asiática que asociaban al gen SIT2 con niveles de triglicéridos. Por otra parte, Moon y colaboradores en 2018 realizaron otro estudio de GWAS en el cual observaron una asociación entre variantes genéticas localizadas en el gen SIT2 y el síndrome metabólico, específicamente con niveles de HDL y triglicéridos, así como otro metaanálisis en población coreana que relacionaban el SNP RS178-4042 del gen SIT2 con los niveles de colesterol total. Además, estos datos eran respaldados por estudios realizados en modelos animales en los cuales se utilizaban ratones knockout para el gen SIT2 y se había observado que la ausencia de este gen induce un incremento en los niveles de triglicéridos y ácidos grasos en suero, además de provocar alteraciones en el metabolismo de glucosa. Por lo que, al analizar nuestros resultados de GWAS, observamos que un SNP, el RS178-4042, presentaba una asociación para los niveles de HDL con un valor de P de 0.006. También observamos que en reportes previos esta variante se asocia con niveles de lípidos en diversas poblaciones, por lo cual decidimos seleccionarla para su replicación. Aquí les muestro un gráfico LocusSum en el cual se observa que la variante RS178-4042 está presente en el gen SIT2 del cromosoma 11. Adicionalmente, observamos otra variante cercana a este SNP, la variante RS171-20425, la cual, de acuerdo al proyecto de 1000 genomas, su frecuencia es muy baja en poblaciones de América. Además, a la fecha no hay reportes previos de su asociación con el síndrome metabólico. Posteriormente, realizamos un análisis de desequilibrio de ligamiento para ambos SNPs, tomando como referencia las frecuencias reportadas en la base de datos de 1000 genomas, y observamos un valor de R cuadrada de 0.18, lo que indicaba que había poca correlación entre estas variantes,
Por lo tanto, podríamos ver su efecto individual en nuestro análisis. Con estos antecedentes, nuestro objetivo fue identificar la asociación de las variantes RS178-4042 y RS171-20425 del gen SIT2 con el síndrome metabólico y sus componentes en población mexicana. Este estudio se llevó a cabo en 2 etapas, las cuales voy a describir brevemente. La primera etapa consistió en la realización del GWAS piloto, en el cual se incluyeron 411 mujeres posmenopáusicas que forman parte de la Corte de Estudio de Trabajadores de la Salud. Las mujeres posmenopáusicas incluidas fueron aquellas mayores de 45 años con al menos 12 meses continuos sin periodo menstrual. Para este estudio se utilizó el chip Infinitum Human CytoSNP 12 de Illumina. Se eliminaron aquellos SNPs con una frecuencia del alelo menor inferior al 1%. Para el análisis de asociación, se utilizaron un total de 7.2 millones de SNPs que fueron imputados de un panel de referencia de haplotipos. Posteriormente, se seleccionaron los SNPs localizados en el gen SIT2. La segunda etapa consistió en la fase de replicación. En esa etapa se genotipificaron los SNPs RS178-4042 y RS171-20425 localizados en el gen SIT2 por medio de ensayos Taqman. La genotipificación se realizó en la corte completa, conformada por 1,963 individuos mexicano-mestizos pertenecientes a la Corte de Trabajadores de la Salud del IMSS Morelos, México. La toma de muestra y recolección de datos clínicos y demográficos se realizó en el periodo de 2010 a 2012. Se excluyeron individuos menores de 18 años y se eliminaron pacientes con datos clínicos o demográficos incompletos o que no tuvieran muestras de DNA. Es importante resaltar que los datos clínicos y demográficos se obtuvieron a partir de un autocuestionario detallado. Además, este proyecto consistió en un estudio de caso control de síndrome metabólico y se consideraron los criterios de ATP3 para su diagnóstico. Como mencionaba anteriormente, este estudio incluyó 1,963 participantes de la Corte de Profesionales de la Salud. 30% fueron hombres y 70% fueron mujeres. Nosotros observamos que las medianas de sobrepeso, circunferencia de cintura, hipertensión arterial, niveles de glucosa en ayuno, colesterol total y triglicéridos fueron mayores en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, la obesidad, la proporción de grasa abdominal, los niveles de LDL y HDL fueron mayores en las mujeres que en los hombres. En el siguiente panel de gráficos les muestro la prevalencia de síndrome metabólico y sus componentes por género y grupos de edad. Los círculos representan a los hombres y los cuadrados a las mujeres. En el panel A se muestra la prevalencia de síndrome metabólico en nuestra población de estudio, la cual fue del 52.6%. Las mujeres tuvieron una prevalencia mayor que los hombres. Este resultado concuerda con un reporte previo de Mendoza Camal en este año, en el cual reporta una prevalencia de síndrome metabólico del 50.3% en población amerindia. Además, la prevalencia por género concuerda con reportes previos en el que indican que este síndrome es más frecuente en mujeres que en hombres. Sin embargo, la prevalencia observada en nuestra población de estudio difiere de otros estudios realizados en trabajadores de la salud en los que se ha registrado una prevalencia menor, que va del 30 al 40%. Los componentes del síndrome metabólico más alterados fueron los niveles bajos de HDL y circunferencia de cintura, con un 60 y un 54% respectivamente. Previos estudios han señalado que estas alteraciones son frecuentes en población mexicana e incluso tienen una de las tasas más altas a nivel mundial. También se ha reportado que la población latinoamericana es más susceptible a la acumulación de grasa abdominal que la población blanca no hispana. Por otra parte, la hipertrigliceridemia, la hipertensión arterial y los niveles elevados de glucosa en sangre fueron mayor en hombres que en mujeres. Un hallazgo interesante se observó en la prevalencia de hipertensión arterial
en el cual se observa que el grupo de hombres más jóvenes tuvieron 10 veces mayor prevalencia de hipertensión arterial que las mujeres en este mismo rango de edad. En la siguiente tabla les muestro las frecuencias de los alelos menores de ambos polimorfismos del gen SIT2 en diferentes poblaciones. El alelo A del polimorfismo RS171-20425 fue más frecuente en nuestra población de estudio, con un 10%, a diferencia de la población mexicana en Los Ángeles, en la que se reporta una frecuencia del 6% de acuerdo a la base de datos de 1000 genomas. La presencia de este SNP está casi exclusivamente en el continente americano, a diferencia de otras poblaciones como la europea, asiática o africana, donde esta es rara o ausente. Respecto a la variante RS178-4042, la frecuencia del alelo menor en la población de estudio fue similar a lo reportado en la base de datos de 1000 genomas para población mexicana. Sin embargo, este alelo es raro en población africana, tiene una frecuencia intermedia en población asiática y es más frecuente en población europea. En esta tabla les muestro los resultados de la asociación de la variante RS171-20425 con el síndrome metabólico y sus componentes. Aquí se puede observar que el síndrome metabólico estuvo asociado únicamente con los hombres bajo un modelo aditivo, a diferencia de los niveles bajos de HDL que mostraron una fuerte asociación de protección no solo con la población total, sino también con las mujeres. Con los hombres no se observó una asociación significativa, sin embargo, se observa una tendencia. Interesantemente, también observamos una fuerte asociación de riesgo para diabetes tipo 2 en la población total y en las mujeres. Estos hallazgos son consistentes con estudios previos en los cuales se han realizado GWAS en diferentes poblaciones, así como estudios en modelos animales knockout para el gen SIT2, en los que mostraron que la función de SIT2 está relacionada con el metabolismo de lípidos y de glucosa. También concuerda con estudios previos en los que han identificado los niveles de HDL como un factor de riesgo de diabetes. Adicionalmente, estos hallazgos fueron confirmados por un análisis cuantitativo, en el cual se observó una fuerte asociación de la variante RS171-20425 con los niveles de HDL en todos los subgrupos analizados, tanto en la población total como estratificados en hombres, mujeres, mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas, por lo que estos resultados podrían sugerir que esta variante incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 a través de los niveles de HDL. Cabe señalar que este es el primer reporte que muestra que los niveles de HDL son un factor intermedio entre la variante de SIT2 y el riesgo de diabetes tipo 2. Por otra parte, el SNP RS178-4042 también mostró una asociación con el síndrome metabólico en la población total y en las mujeres bajo un modelo aditivo. Interesantemente, los niveles bajos de HDL también estuvieron fuertemente asociados en la población total y en las mujeres. Cabe señalar que no se observó ninguna asociación significativa con otros componentes del síndrome metabólico. Estos hallazgos también se corroboraron con el análisis cuantitativo, en el cual confirmó la asociación entre el SNP RS178-4042 y los niveles de HDL en la población total y en las mujeres. Además, se observó que los niveles de triglicéridos también estuvieron fuertemente asociados en la población total, en los hombres, las mujeres y particularmente en las mujeres postmenopáusicas. Adicionalmente, esta variante mostró un incremento en los niveles de LDL en la población total y una disminución en los niveles de circunferencia de cintura. Nuestros resultados indican que ambas variantes tienen un marcado efecto sobre los niveles de HDL en el grupo de mujeres, aunque la causa de que esta diferencia sea específica de género no es clara.
por lo que nuestros resultados se respaldan con estudios previos en los que se relaciona la función de la variante RS178-4042 con el metabolismo de lípidos. Además, estos resultados concuerdan con reportes previos en el que indican que las mujeres somos más susceptibles a desarrollar síndrome metabólico por diversos factores fisiológicos, sociales y socioeconómicos. Por otra parte, también analizamos los niveles de HDL estratificados por genotipos para cada variante y observamos que los portadores de los genotipos GA y AA para ambos SNPs tuvieron niveles más elevados de HDL en comparación con los portadores de los genotipos GG respectivamente. También realizamos otro análisis similar, pero analizando la prevalencia de bajos niveles de HDL y observamos que los portadores de los genotipos GA y AA tenían menor prevalencia de esta alteración. Con estos hallazgos corroboramos los resultados anteriores, en los que se observa que ambas variantes tienen un efecto sobre los niveles de HDL. Sin embargo, se puede observar una asociación más fuerte de la variante RS178-4042 con los niveles de HDL que la variante RS171-20425. Cabe mencionar que no hubo diferencias significativas entre la distribución de genotipos con otros componentes de síndrome metabólico. También podemos corroborar que la alteración en el metabolismo de lípidos es un evento clave que desencadena al síndrome metabólico. Interesantemente, nuestro estudio sugiere que la variante RS178-4042 podría tener un efecto pleiotrópico con el síndrome metabólico. En población asiática podría estar relacionado con niveles de triglicéridos, mientras que en población mexicana estaría relacionado con los niveles de HDL. Sin embargo, son necesarios más estudios para confirmar esta interpretación. Para determinar si la influencia de cada variante sobre los niveles de HDL era independiente una con otra en nuestra población, realizamos un análisis condicional para cada SNP. En la primera tabla se observa que la asociación de la variante RS171-20425 con el síndrome metabólico no fue independiente de la variante RS178-4042. Sin embargo, esta asociación se mantiene para los niveles de HDL en la población total y estratificada en hombres y mujeres. Adicionalmente, también se mantuvo para diabetes tipo 2 en la población total y en las mujeres. Por otra parte, en el análisis ajustado de la variante RS178-4042 no se observó una asociación para síndrome metabólico ni para los niveles de HDL. Por último, realizamos un análisis de haplotipos para determinar si la combinación de ambos alelos se transmitía de manera conjunta y observamos que el haplotipo AA está fuertemente asociado con bajos niveles de HDL en nuestra población de estudio. Sin embargo, no se observó una asociación significativa con el síndrome metabólico. Con estos resultados, llegamos a las siguientes conclusiones. Este estudio adiciona información nueva y relevante sobre la asociación entre las variantes RS178-4042 y RS171-20425 del gen SIT2 con el síndrome metabólico, a través de niveles bajos de HDL en población mexicana. La variante RS178-4042 mostró una asociación con el síndrome metabólico, mientras que la variante RS171-20425 sugirió una asociación con diabetes tipo 2. Nuestro estudio sugiere un efecto protector de las variantes RS178-4042 y RS171-20425 del gen SIT2 para los niveles de HDL en población mexicana. Sin embargo, es importante señalar que se requieren más estudios para confirmar esta asociación, así como estudios funcionales in vitro e in vivo para conocer el papel de estas variantes del gen SIT2 con los niveles de HDL en población mexicana. Finalmente, quiero agradecer al Instituto Nacional de Medicina Genómica y a mi grupo de trabajo, al Dr. Rafael Velázquez Cruz,
al doctor Eric Ramírez Salazar y el apoyo técnico de Jenny Flores Morales, así como al doctor Juan Carlos Rodríguez Fernández del Departamento de Genómica Computacional, a la doctora Katia Gallegos Carrillo y a la maestra en ciencias Paula Ramírez Palacios del Instituto Mexicano del Seguro Social por su apoyo en la obtención de muestras, al doctor Jorge Salmerón Castro y a la doctora Berenice Rivera Paredes del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, a la doctora Ivonne Flores de la Universidad de California en Los Ángeles y al doctor Manuel Quiterio del Instituto Nacional de Salud Pública. Cualquier duda o comentario les pido de favor nos lo hagan llegar a los correos que aparecen en pantalla y con gusto responderemos sus preguntas. Gracias.